25 de la mano de Brian Álvarez, de la mano de Brian Álvarez, lo voy a decir todas las mañanas Está muy porque bien, anda me de la gusta mano. andar de la mano de él, a pesar de que tiene a su celosita. Y en este caso, para recibir nuevamente en los estudios, en el marco ya por primera vez de esta campaña o de esta carrera hacia el 27 de octubre, con intenciones de ocupar el sillón de calle San Martín y Alfonsín, a Jorge Cruz, un referente del radicalismo, en este caso de Proyecto Alternativo, a quien le agradecemos. Pueden seguir la transmisión. En esta mañana, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación y bueno, a disposición de los medios, de los vecinos y a seguir trabajando, ¿no? Sí, bueno, primera pregunta, recién no sé si algo capaz alcanzó a escuchar el tema de los taxis truchos, ¿no? Es uno de los desafíos con los que se va a encontrar el próximo intendente también. Sí, es un problema grave, ¿no? Que hay que trabajarlo, hay que atenderlo y fundamentalmente tenemos recursos humanos para poder solucionar ese problema. Yo creo que es una decisión política. Bueno, trabajando sencillamente se puede encontrar a las personas que están trabajando como transporte trucho y bueno, y haciéndoles las sanciones que corresponden, ¿no? Ujú. En ese caso es también una función del intendente mediar entre, porque cuando hablamos con Ojeda generalmente él señala que hay mucha gente que ya tiene un trabajo que justamente recurre a esto para hacer un extra, pero también hay mucha gente que no tiene un trabajo, que tiene un auto y que sale a buscar el mango, como también el del otro lado, el que no le alcanza para pagar un taxi para trasladarse de la ciudad hasta San Benito, Bicentenario y demás, y recurre a uno de estos servicios de taxi trucho porque son más baratos y tiene otro tipo de facilidades. Es también una función mediar, ¿no?, entre estas situaciones. Sí, en realidad lo que hay que hacer es trabajar con la seriedad que corresponde porque hay legislación vigente que hay que respetar y los transportes, sobre todo de taxi y de remises, tienen una legislación que establece que cada determinada cantidad de años se van otorgando más patentes de acuerdo al último censo y esto lo hemos hecho en el 2016, se han otorgado 25 chapas de patente nuevas, son 75 familias nuevas que tienen un ingreso de trabajo. Y bueno, esto se debe trabajar de acuerdo a la legislación vigente, por eso transgredir la legislación vigente me parece que es lo que hay que corregir y en eso el Ejecutivo tiene las armas como para poder hacerlo y bueno, en ese sentido nosotros vamos a apuntar a que esto se respete como tiene que ser y en el caso de que se quiera modificar, bueno, se debe modificar a través del Consejo Deliberante y bueno, si se modifica ahí realmente se va a cambiar la situación, pero caso contrario tenemos que trabajar de acuerdo al respeto y a la vigencia de las ordenanzas que tenemos. Jorge, ¿cómo viene marchando la campaña? ¿Cómo viene siendo esa, por así decirlo, eh, juntarse con los vecinos, captar necesidades o inquietudes? ¿Cómo viene siendo esa respuesta y ese contacto con el vecino de Gallego? La verdad que yo ya hace un año que estoy trabajando para la Intendencia de la ciudad, hemos recorrido todos los barrios, recorremos permanentemente, seguimos este fin de semana, estuvimos el 22 de septiembre en el barrio Belgrano, en el Gaucho Rivero, distintos barrios de la ciudad que tienen sus problemáticas distintas, pero lo importante es dar la cara y atender al vecino porque esto es lo que está faltando en la Municipalidad de Río Gallegos, ¿no? Los intendentes ocupan los lugares y se esconden en los despachos y es lo que hay que evitar, porque en definitiva te aislás, no te enterás lo que pasa y bueno, termina una gestión como la que está terminando sin ningún consenso político ni apoyo de la comunidad porque se ha alejado de ella. Eso es un poco lo que uno ve. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a sostener en el tiempo. Yo por suerte tuve la suerte de ser concejal, de ser diputado, de atender a quien me solicitó verme. Lo atendí, actualmente sigo atendiendo gente todos los días y la verdad que uno escucha todos los planteos de la comunidad y está permanentemente en sintonía con lo que está pasando en la ciudad. Yo creo que hay mucho por hacer, sé que tenemos el recurso humano y tenemos muchas ganas de gente que tiene ganas de trabajar, pero bueno, depende de la cabeza. Yo siempre digo que si la cabeza no funciona, las manos y los pies no funcionan y eso es lo que hoy nos toca ver en la gestión municipal, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería la prioridad en su caso para usted? Hablamos del plan de bacheo, hablamos de la superpoblación de perros, hablamos de obras mal hechas o sin terminar, etcétera, etcétera. Mira, para mí el proyecto más importante que hay que llevar adelante es lo básico, cumplir con lo básico. Río Gallegos no es que está estanco con las intendencias que hemos tenido, sino que cada día está peor. Nosotros tenemos que salir de esa curva hacia abajo para empezar a hacer una curva hacia arriba y para eso tenemos que hacer lo básico. Lo básico que es arreglar el funcionamiento de la municipalidad en la parte interna, ¿sí? Que es ordenarla y darle forma
y salir a trabajar en todo lo que es el mantenimiento de las cloacas. Vos fijate que Río Gallegos tiene un problema gravísimo de cloacas, es insalubre, realmente se larga a llover como hoy, se mezcla el agua de la lluvia con el agua de la cloaca, el perro consume esa agua porque hay mucho perro, ¿sí? Y termina jugando con nuestros niños con la preocupación de que genere una hepatitis. Esto me lo han dicho varios profesionales, no es que uno lo dice porque lo dice, sino porque es la realidad. Sí. El clima nos acompaña bastante para que no haya más hepatitis en la ciudad. Y bueno, por suerte tenemos que empezar a trabajar a partir del 10 de diciembre con el objetivo de tener 2 camiones que sirvan para hacer los hidrojet, esto que tiene el servicio público 1, tenemos que tener 2 hidrojet y no tantas camionetas y autos para poder empezar a hacer los destapes de cloaca, no con el fierrito, la varillita de 1 centímetro, sino con esos que realmente sacan el tapón y empiece a cambiar el funcionamiento de lo que es la cloaca de la ciudad, la red. Los que tienen cloaca, porque debe haber ya un 30-40% de la ciudad que no tiene cloaca todavía. Ayer hablábamos en el 22 de septiembre justamente esto, ¿no? Que el problema no solamente los tienen los que no tienen cloaca, sino que los que tienen cloaca parece que no lo tuvieran porque con los tapones que hay en la ciudad es como que el funcionamiento cada vez peor. Entonces, realmente lo que vivimos en la ciudad en estos últimos 4 años fue una parte muy triste y consecuencia de más de 10 o 12 años que no existe el mantenimiento que yo te estoy comentando. Una pregunta recurrente de nuestra parte a los candidatos y también de la población, de los vecinos, es la cuestión de los servicios. Puntualmente lo hablamos de las cloacas, de la recolección de residuos también, la cuestión de la castración de animales para empezar a reducir la población, y en muchos casos es a los trabajadores municipales para que puedan realizar sus tareas, ¿no? Tanto el desagote de las cloacas como la recolección como corresponde de los residuos. Eso también será tarea del próximo ejecutivo, debería ser la del ejecutivo actual, de dotar de todas las herramientas, prestar los servicios que debe prestar la municipalidad de una manera efectiva. Sí, ese es un problema que ocurre ya hace muchos años, por eso yo te mencionaba al principio esto de arreglar el funcionamiento interno de la municipalidad, ¿no? Yo creo que acá en la municipalidad tenemos un problema que se ha ido originando gestión tras gestión. A mí me tocó ser jefe de departamento de juntas vecinales de la gestión de Freddy Martínez, y cuando me fui de concejal me reemplazaron yo era jefe de departamento, me reemplazaron con un director, 2 departamentos y 3 divisiones. Vos fijate esto que es aumentar o dar cargos políticos a familia o conocidos, porque hay que ubicar personas, y lamentablemente esto viene cada vez peor. De 220 cargos que tenía la municipalidad, pasamos a 340 cargos. O sea que hay 120 cargos más que en ese momento. Por eso yo creo que hay que empezar a recuperar ese sistema, esa orgánica, y darle forma y modernizarla, pero hay que empezar a cortar con el tema de la creación de cargos políticos. En esta gestión se han creado más secretarías, más cargos políticos, y la verdad que es una situación que hay que cortarla y eliminarla. Se termina este mandato y viene una nueva gestión, esa funcionar como corresponde. Hoy un empleado categoría 24 gana igual que un jefe, ¿sí? O más. Y esto ocurre en la Municipalidad de Río Gallegos. Entonces el funcionamiento y la anarquía que se transforma todo esto es de una gravedad importante. Nosotros tenemos que ordenar todo esto, achicar la cantidad de cargos políticos para poder empezar a funcionar y optimizar el recurso que tenemos. Entonces usted dice que en caso de ser intendente no va a entrar nadie más a la municipalidad. Ningún cargo político, es más, yo voy a eliminar 100 cargos políticos por esto de optimizar. Yo necesito que los cargos políticos cobren un poco mejor, ¿sí? Para poder ser jefes reales. Hoy son compañeros de trabajo y en realidad tienen que empezar a actuar como jefe, porque si no, es como cualquier empresa, no funciona. Hoy un jefe gana menos con un empleado que muchos empleados. Entonces, ¿cómo puede mandar ese jefe a un empleado? Y vos ves permanentemente que las áreas de la municipalidad no funcionan, y esto no ocurre hoy, ocurre hace muchos años, ¿no? También le preguntamos a otro candidato que por ahí el sistema de recaudación también de la municipalidad es algo que se dificulta. Hoy vemos, por ejemplo, qué sé yo, autos que tienen la patente sin pagar hace más de 20 años, vemos gente que no paga los impuestos municipales en general, del cementerio, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para mejorar la recaudación? Y la recaudación hay que salir a cobrar, hay que optimizar. Por eso yo insisto mucho en esto de que acá lo que falta es gestión. Acá lo que estamos viendo es una falta de gestión. ¿Y por qué no se hizo? Por eso te digo, por la falta de gestión, porque elegimos mal nuestros intendentes. Yo hago una crítica, pero no lo tomen como algo personal. Yo digo que nuestros 2 últimos intendentes fueron elegidos de alguna manera con nuestra responsabilidad como vecinos de la ciudad. Lamentablemente votamos a los 2 intendentes que menos habían trabajado.
Uno fue concejal y el otro fue diputado. Uno trabajó 7 proyectos y el otro 15. Yo trabajé 500 proyectos, sin embargo me ganaron la elección. Yo cuando digo hay que empezar a comprometerse como vecinos, como periodistas, informando qué hice yo en mi pasado, con qué trabajé yo en mi pasado. Para mí me parece eso valioso a la hora de pedir el voto. Yo no podría hablar y dar la cara como candidato si yo no hubiera hecho absolutamente nada o hubiera presentado 15 proyectos. Sin embargo, hay candidatos que se presentan sin haber hecho mucho, sin haber aportado mucho, porque, a ver, convengamos que todos fueron concejales, diputados, funcionarios, algo fueron todos, ¿sí? Estaría bueno que empecemos a hablar qué hicimos cada uno, donde nos tocó ocupar un lugar y qué trabajo hicimos. Yo digo, trabajé 500 proyectos y puedo hablar de cada uno de ellos, ¿sí? Que hoy, por ejemplo, hay proyectos que tienen 20 años de presentados, como es, por ejemplo, el control de la autovía, las 24 horas con una garita de control, que se aprobó hace 20 años y nunca se cumplió. Pasaron muchos intendentes y nunca se hizo, ¿sí? Y hoy los problemas son cada vez peores, ¿se entiende? Entonces, hay muchas cosas que uno puede hablar, puede plantear, y con el orgullo de haberlo presentado antes. Lamentablemente, se elegimos los intendentes y los intendentes no actúan en consecuencia a los problemas que tenemos. Leguizamón, que es otro candidato, respecto de lo que preguntaba Susa, dijo que hay muchos deudores en el municipio a los que no se les sale a cobrar porque son los que colaboran en campaña con mucho dinero. ¿Usted coincide con eso o cree que hay algo de eso también? Mira, yo no sé si será, no es mi caso en particular, yo la verdad que me he presentado en muchas oportunidades como candidato a intendente y no he tenido la suerte que algún proveedor, algún empresario me apoye. Independientemente de eso, yo lo que digo es que hay que cobrarle a todos por igual y hay que ser justos, no a unos y a otros no, ni al que puede pagar más o al que puede pagar menos. Yo creo que es un porcentaje y ese porcentaje o ese tributo tiene que ser cobrado de igual manera a todos los vecinos por igual. Ujú. Usted tiene un proyecto, lo vi en Facebook, para un paseo en el centro de la ciudad. ¿Cómo es esa idea? Esa idea es similar a lo que es la peatonal San Martín, de la peatonal que tiene Trelew, ¿no? Sí. Es una ampliación de la vereda, sí, de lo que es la playa de estacionamiento de la calle Don Bosco y San Martín, sería la vereda que da a San Martín, que es una ampliación hasta el bulevar. Esa es la idea y el desarrollo de un proyecto arquitectónico que estamos desarrollando con los arquitectos y profesionales que me acompañan y que lo hemos presentado en sociedad, en redes sociales, y la verdad que ha tenido un éxito importante porque la idea es generar un paseo con el recurso de la venta de 6 metros de lo que es el frente de lo que es la plaza de estacionamiento. Ahí habría los 12 localcitos pequeños, ¿sí? Que serían 12 lotecitos de 4x6, ¿sí? Que se pondrían a la venta a licitación pública, transparente, y con ese dinero podríamos hacer una obra muy importante para la ciudad y que cambiaría el centro total de la ciudad. Yo digo que esa obra para mí es un anhelo que tengo porque sé que se puede hacer. Muchas veces se habla que necesitamos plata, muchas cosas con ideas se pueden hacer y sin plata, utilizando lo que tenemos y desarrollándolo. ¿Por qué en el centro y no por ahí, en estos tiempos donde está todo congestionado, la zona céntrica, no llevarlo a... Por ejemplo, ¿qué ha pasado también, no sé si sabes, con los terrenos que pertenecían o que pertenecen a la AVE, en específico en la zona de la costanera, los terrenos que eran de ICRT? ¿Por qué no centralizar ahí las cosas? También, a ver, nosotros estamos desarrollando varios proyectos para trabajar una ampliación de ejido municipal extendido en 2 oportunidades. Yo siempre esto lo digo como una cuestión triste que nos ha pasado como ciudad, porque teníamos los terrenos de la Armada, que yo lo planteé cuando fui diputado, planteé que ocupemos esos terrenos, ahí tenemos 6.000 lotes para sacar sin ningún problema y con un proyecto ya desarrollado para poder ocuparlos, y sin embargo tenemos hoy un municipio que no te entrega una solicitud de tierras a ningún vecino porque dice que no hay tierra, y vos andás por la ciudad, andás por la calle, en el mismo centro, y hay tierra por todos lados. Lo que falta son políticas para poder ocupar esa tierra, y lamentablemente las gestiones que han pasado no han generado esas políticas para ocupar la tierra. Por eso nosotros vamos a trabajar en eso, ya venimos haciéndolo hace mucho tiempo y vamos a aplicarlo. Esa es la idea, de lograr el objetivo de poder darle la solución de tierra a muchos vecinos. Vos fíjate que se habla mucho de los ocupas, se habla mucho de las situaciones que se viven en la ciudad, pero esas cuestiones no hubieran ocurrido si se hubiera planificado la ciudad hace muchos años atrás para poder ocupar la tierra como corresponde, como se tendría que haber hecho. ¿Qué piensa de la coparticipación, de la que tanto se habla, de la que se ha denunciado que Río Gallegos recibe mucha menos plata de la que le corresponde?
Sí, bueno, es una cuestión, no es una crítica, esto es una realidad. Nosotros, el municipio recibe un dinero en función del último censo, donde no se ha tomado en cuenta todo el sector de la ampliación del ejido, de estas dos ampliaciones de ejido que se han dado, donde vive muchísima gente y bueno, esos son los números que hoy, con los que hoy se administra la municipalidad. Por eso hay que transparentar esto y solucionarlo de una vez por todas con la nueva gestión municipal. Yo siempre digo que en esto de la política, en esto de ser intendente o ser gobernador, yo creo que lo que hay que tener es una buena relación, porque uno representa a todos los vecinos de Santa Cruz, de todos los signos políticos, y bueno, tenemos que construir una buena relación con la gobernadora, tenemos que construir una buena relación con el próximo presidente de la Nación, y naturalmente eso lo debe hacer una persona que tenga la cintura política para poder llevar adelante una gestión municipal. Porque, a ver, muchas veces se habla de nación, provincia y municipio para poder gestionar, o nación y municipio para poder gestionar, y lamentablemente hemos fracasado en eso, en esos discursos que se han dado durante años atrás, donde se han planteado de que el mismo signo político podía darnos una mano más importante a la ciudad. La ciudad está así hace muchos años, más de 12 años, donde tuvimos la oportunidad de tener nación, provincia y municipio, y seguimos igual. Por eso creo que es importante esto de tener un intendente realmente que se ponga los pantalones largos y empiece a gestionar preocupado por los vecinos de nuestra ciudad. Son muchos los reclamos que seguramente de los cuales tenga que hacerse cargo el próximo intendente, teniendo en cuenta esto de la falta de años de planificación, de la cantidad de barrios que han nacido a la sombra del Estado y digamos a su suerte, librados a su suerte. Acá empieza el tendido eléctrico, ustedes fíjense cómo lo continúan. No hay cloaca, fíjense cómo se solucionan, no hay servicios de ningún tipo, vayan viendo. Y seguramente será de las primeras cuestiones que empiecen a presentarse al próximo intendente, reclamos de las distintas juntas vecinales para conseguir respuestas concretas. Y en ese caso, por ahí lo que charlamos siempre es que más allá de una gestión se va a necesitar fondos importantes para ejecutar obras de cloacas, de servicios para esos barrios. Sin duda, por eso insisto en esto de la actitud al trabajo, ¿no? Yo cuando digo 500 proyectos es actitud al trabajo, y me comparo con los intendentes que se han elegido últimos y han tenido poca actitud al trabajo antes y como intendentes también. Por eso me parece importantísimo esto de gestionar, de buscar la solución a los problemas que tenemos, de optimizar los recursos que tenemos, porque tenemos que optimizar, tenemos recursos pero hay que optimizarlos. Tenemos que darle función al empleado municipal. El empleado municipal quiere trabajar, no tiene los elementos, pero también hay que eso acompañarlo con funcionarios comprometidos, y eso hoy no ocurre. Por eso creo que, y no lo digo por los funcionarios, guarda que acá hay algo muy importante que quiero decir. Hay muchos funcionarios que hacen esfuerzos aislados, que trabajan muy fuerte para la ciudad, pero se ve muy poco. Y no tienen el acompañamiento de la cabeza del intendente para poder gestionar y ordenar muchas cosas. Eso es lo que también pasa en la municipalidad, y por eso también eso es muy importante trabajarlo, porque el intendente tiene que acompañar la gestión y tiene que empezar a cambiar en función de este acompañamiento. Hablamos siempre de los cambios de gestión, las cuestiones que tienen que ver con la continuidad de algunas, de lo que se presume está bien, y el volver a comenzar en otras áreas o en otras cuestiones. ¿Ve algo que de la gestión de Hubitich que va dejando que pudiera dársele continuidad? ¿Ve algo fructífero, algo bueno en esta gestión, o hay que en la mayoría de las áreas comenzar de cero? No, yo creo que los pluviales es una obra de nación que es muy buena, ¿sí? Yo creo que es muy positiva para la ciudad, la necesitábamos, ¿sí? Lo que hay que hacer es terminarla, ¿no? Porque nos va a tocar terminarla. Faltan poner bocas a 200 metros, a 100 metros de distintos puntos donde pasa el pluvial, para darle terminación a esa obra. Esa terminación hay que darla urgente porque el vecino la está sufriendo. Como Vélez Arfiel y Zapiola, por ejemplo. Como Vélez Arfiel y Zapiola, ¿no? Hay muchos sectores de la ciudad donde no se le ha dado terminación, no se la ha señalizado como corresponde. Vivimos un caos. Yo quiero ir a Fagnano y Pasteur a la esquina y tuve que dar 800 vueltas para llegar al lugar, ¿sí? Porque no tenemos la información correspondiente a cómo manejarlo en la ciudad con cómo está destrozada en función de esta obra. Pero bueno, yo creo que esos son problemas de gestión, ¿no? Porque el municipio podría haber acompañado tranquilamente la obra privada
con una gestión municipal que esté informando al vecino, poniendo buena cartelería para saber cómo manejarnos dentro de la ciudad. Hoy existen accidentes permanentes en función de esta problemática de no haber señalización como corresponde. Nos amontonamos todos los vehículos en los mismos lugares porque damos vuelta y alrededor de lugares y de calles tapadas que no sabíamos que estaban tapadas o que van tapando y no son anunciadas. Por eso creo que hay un problema importante de lo que es la gestión municipal que debe cambiar. Esto de la actitud al trabajo, yo insisto mucho porque me parece básico. A mí me caería muy mal, digamos, que me toque perder la elección con una persona que no va a trabajar, como ya nos pasó. Esto es muy triste porque yo también vivo acá. Yo digo, bueno, si no me votan a mí, voten a alguien que vaya a trabajar, porque de eso se trata, de queremos vivir mejor y salir de este pozo que vamos para abajo cada día más. No es que estamos estancos, yo vuelvo a repetir, Río Gallegos no está estanco, está cada día peor, y eso es lo triste que estamos viviendo. Hablando, y lo cito, en este pozo que nos está tocando vivir ahora, ¿no? Que vamos en picada, como dice usted. Ayer leíamos una nota también donde se veía reflejado algunos casos, no es para generalizar, ¿no? Pero sí algunos casos de que uno dice, bueno, la verdad que nunca me pasó, en tantos años que vivo en Río Gallegos, no había escuchado en charlas con amigos o con conocidos que hay gente que se quiere de la ciudad. ¿Esto a usted también le pasó? Sí, sí, uno lo escucha mucho, con la esperanza de ver qué va a pasar y cómo va a empezar a cambiar la ciudad. Yo creo que en esto tenemos que ser responsables. Yo soy nacido, criado acá en la ciudad. La verdad que es muy triste verla como está, es muy, muy triste, porque yo tengo la experiencia de haber estado trabajando con Freddy Martínez los 8 años de su gestión y la verdad que era otra ciudad. Me toca hablar después de tantos años con chicos de 20 años, ¿no? Y uno les habla y después me quedo pensando que ellos no vieron esa ciudad. Ellos están viendo esta ciudad cada vez peor, ¿no? Entonces yo tengo que recurrir a decirles, pero miremos Piedrabuena, miremos Calafate. Calafate tuvo mucho apoyo económico, pero Piedrabuena, con muchas buenas gestiones de intendentes, han hecho una buena gestión, y esto no importa el signo político, esto hay que decirlo porque ha habido gestión, y si ha habido gestión para mantener la ciudad, para mejorarla, tenemos que pensar de esa manera. Vos hablas con un vecino de Piedrabuena y te habla de que hoy pusieron un arbolito allá, o pusieron una placita allá. Me hablaba un vecino, el presidente del Júpiter, me decía, Jorge, pusieron la Plaza de las Madres de Piedrabuena. Pero acá en la ciudad. ¿son los dirigentes o son los vecinos también, son los ciudadanos? ¿O nosotros tenemos algo de mea culpa también como ciudadanos? Yo pienso que la responsabilidad mayor la tiene el intendente de limpiar la ciudad y mantenerla, y los vecinos de acompañarla. Yo creo que ese es el orden, no es el huevo o la gallina. En este caso es el intendente y los vecinos acompañando, porque para eso tenemos un intendente, para eso tenemos el rol del Estado, tiene que estar. Y en eso el rol del Estado tiene que ser muy importante, por eso creo que el rol del Estado, uno cuando es intendente tiene que limpiar bien la ciudad y mantenerla y tener todos los resortes que tiene el municipio para que eso se cumpla. Para eso tenemos inspectores, para eso tenemos un montón de gente que trabaja con nosotros y que podemos llevar a cabo un trabajo también de mantenimiento y de compromiso con el vecino. Una vez que el vecino vea la ciudad limpia, va a acompañar, va a acompañar. La última, Jorge, ¿qué pensás de lo que pasó y está pasando en el radicalismo, con internas, con diferencias, con gente que se va a otro partido, con quienes dicen que algunos quieren la renovación y otros que no las permiten? ¿Has hecho un análisis de eso? Mirá, yo fui concejal hace muchos años atrás, tenía 30 años y solo con 10 carteles fui concejal, ¿sí? Crecí en función de crear mi propio espacio político, lo trabajé y lo pude lograr, ¿sí? Algunas personas lo pueden lograr, otras personas no lo pueden lograr, pero es lo normal. Es natural que ocurran estas peleas, estos debates, pero yo siempre digo, esta cuestión la cuento como algo que me tocó vivirla. Yo antes, quizá años atrás, quería ser concejal y no me dio para ser concejal. Tenía que juntar mis avales, no me daba. Cuando pude hacerlo, lo hice y lo logré. Por eso yo a las personas por ahí que se sienten marginadas, yo les invito a que trabajen, se pongan a trabajar, construyan su espacio y bueno, en función de eso van a lograr el objetivo. Esto es difícil, la política no es fácil, tampoco es para cualquiera. Yo siempre digo que a mí me costó muchos años. Vos fijate que yo me presento por 4ª vez candidato a intendente y no tengo el apoyo de ningún padrino político, ¿sí? El apoyo que tengo es de mi propio grupo que hace muchos años venimos trabajando en este objetivo. Entonces mal haría en hacer una crítica de esa índole, ¿no? Okay. Jorge, ¿cómo continúa tu campaña? Siempre recuerdo que decías que en la anterior llegaste con muy poco tiempo. ¿Cómo estás manejando los tiempos en esta nueva oportunidad?
Sí, la campaña anterior fue un orgullo sacar esos números de votos porque fueron 20 días de campaña y la verdad que fue un resultado que realmente lo esperábamos porque es un número. Ahora, hoy por hoy, ya tenemos un año de trabajo, de campaña, estamos juntando adhesiones todos los días, ya tenemos más de 16.000 adhesiones. Para mí, primero lo quiero agradecer a todos los vecinos que me firmaron su adhesión, a mi equipo de trabajo que anda recorriendo las calles todos los días buscando esa adhesión. También le quiero agradecer porque es un grupo muy noble que trabaja muchísimo, muchísimo para el objetivo y la verdad que para mí esto es un orgullo. El resultado se verá después en la urna, pero nosotros estamos convencidos que somos una alternativa válida para gestionar como el vecino quiere y por ese motivo nos volvemos a presentar con la idea firme de ser gobierno municipal y mostrarle a la gente que se puede gestionar de otra manera a lo que estamos viendo hoy y a lo que vimos antes. Yo también digo esto que me parece importante. Si el día de mañana soy intendente y me ven a mí con mi equipo de militantes limpiando las calles, le pido a todo el pueblo que pida mi renuncia. Eso sería una vergüenza para mí. Sería mostrar una falta de capacidad de poder gestionar el municipio. Por eso yo hago una crítica a dos intendentes últimos que tuvimos que salían con sus militantes y se sacaban fotos para que la gente los aplauda. A mí me parece re triste que ocurra eso y que haya gente que lo aplaude. Uno tiene que gestionar la municipalidad con los empleados municipales porque para eso fue elegido. Esa es mi visión de lo que yo veo de lo que pasa en la política. Okay. Jorge Cruz, candidato a intendente y referente del espacio Proyecto Alternativo dentro del radicalismo, le agradecemos por estos minutos, por esta visita, la primera seguramente de varias que tendremos de acá el 27 de octubre, 40 días creo que quedan. Sí. 40 días. Tiene el doble de días en este caso que es la campaña anterior. Muchísimas gracias. Muy amable y bueno, quedo a disposición para los vecinos. Yo estoy todos los días en Comodoro Rivadavia 402 a las 5 de la tarde. Así que bueno, mi celular es público, así que me pueden mandar mensajitos porque lo tengo en silencio todo el tiempo por esto de la campaña, pero no es que no quiera atender, sino que por ahí se supera muchas veces poder atender todos los llamados, pero los mensajitos los respondo a todos. Así que muy amable y muchas gracias. Jorge Cruz pasado por los estudios de Radio Nuevo Día. Vamos a hacer una pausa musical rápida y después de la misma recibiremos al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.